27 de diciembre, San Juan, apóstol y evangelista, año 101. Estaba San Juan Bautista junto al río Jordán, no lejos del lago de Genesaret o mar de Tiberíades, y allí bautizaba a la gente que, atraída por su santidad, iba a escucharle. Estaba cercano el reino de Dios y había algo en el ambiente que parecía prenunciarlo. Hallándose cierto día a orillas del mencionado río con dos de sus discípulos, vio a Jesús que por allí pasaba, y señalándolo con la mano dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos que escucharon esto marcharon en pos del Salvador. Volviéndose entonces Jesús, vio que le seguían y les preguntó: «¿A quién buscáis?». Respondieron ellos: «Maestro, ¿dónde habitas?». Repuso Jesús: «Venid y lo veréis». Fuéronse con él, vieron su morada y pasaron en su compañía lo restante del día y la noche siguiente. «Oh día y noches felices», exclama arrobado San Agustín, «¿quién nos repitiera los celestiales coloquios de que fuisteis testigos?». Uno de estos venturosos discípulos del santo precursor se llamaba Andrés. El nombre del otro lo calla el relato evangélico. Por modestia, no quiso San Juan escribir su propio nombre al narrar la primera entrevista o conversación que tuvo con el Hijo de Dios. Familia de San Juan. Aquel a quien pronto vamos a conocer con el nombre del discípulo amado tenía a la sazón de 24 a 25 años, edad en que por ley general entra el hombre definitivamente en el camino de vida que seguirá hasta el sepulcro. Era Juan natural de Betsaida, una pequeña población situada cerca del lago de Genesaret y habitada por rudos marineros y pescadores. Zebedeo, su padre, patrón de una barca, ejercía su profesión en el lago en compañía de sus dos hijos, Juan y Santiago. A este, de alguna más edad, se le apellidará más tarde el mayor para distinguirlo de su homónimo, también apóstol. Salomé, su madre, es mencionada en 3 escenas del relato evangélico. En la primera se muestra como la mujer judía imbuida en ideas carnales, esto es, interesadas, egoístas, tan extendidas entre los de su nación. El amor materno la ha tornado ambiciosa y desea para sus hijos los 2 primeros puestos en el reino terrestre de Israel. La segunda vez la hallamos en la Vía Dolorosa, o calle de la amargura, con María Santísima y Juan, su hijo, y por último la contemplamos en la madrugada de la resurrección. Un estrecho vínculo de parentesco unía a Salomé con la familia de Jesús. Juan tenía la honra de ser, según la carne, lo mismo que Juan Bautista, primo del Señor. Así opinan la mayoría de los santos padres. Cuando el precursor abandonó el desierto y fue a predicar la penitencia a orillas del Jordán, se le juntó el hijo de Zebedeo, el cual, al oír los apremiantes sermones del Bautista, acabó de prepararse para el próximo advenimiento del Mesías. La ejemplaridad de su vida y su pureza de costumbres le habían dispuesto admirablemente para aprovechar las enseñanzas del nuevo Elías. En medio de la corrupción general, Juan había sabido guardar la virginidad, lo cual explica el amor de predilección que nuestro Señor tuvo siempre a este que llama el Evangelio el discípulo a quien Jesús amaba. Vocación. Después de la entrevista que hemos referido, separáronse Juan y Andrés del Divino Maestro y volvieron a sus quehaceres de pescadores. No habían oído aún la poderosa voz de Jesús, que al llamar a los hombres les da fuerza de voluntad para abandonarlo todo y seguirle, pero en breve iba a sonar para ellos la hora de la renovación. Caminaba Jesús algún tiempo después por la ribera del mar de Galilea o lago de Genesaret, cuando vio a Andrés y a un hermano de éste, llamado entonces Simón,
y más tarde Pedro. Hallólos en ocasión en que echaban las redes en el lago, pues ambos eran pescadores, y les dijo: «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Al instante dejaron los dos la barca y las redes y le siguieron. Pasando más adelante vio en otro navío a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Santiago y a Juan, su hermano, los cuales con su padre recomponían las redes de pescar. Llamólos a sí mismo, y ellos dejaron también en el barco a su padre con los operarios y le siguieron. Esta manera de llamar Jesús al apostolado es el modelo fundamental de todas las vocaciones que vendrán en la sucesión de los siglos para llevar vida de perfección. Cuando en el correr de los tiempos Jesús elija a sus apóstoles, exigirá siempre, como a los pescadores de Galilea, que renuncien a cuanto poseen y le sigan. Será la condición previa y fundamental. En la escuela del Señor. Juan y sus compañeros no llegaron ni con mucho a la cumbre de la perfección en el instante en que respondieron al llamamiento divino. Si Jesús los separó del mundo, fue solo para prepararlos mejor al apostolado. Ante todo era menester elevar el espíritu y los pensamientos de aquellos hombres incultos, dilatar su estrecho corazón, corregir su ambición, reprimir la fogosidad de su celo mal dirigido y, en una palabra, transformar a esos rudos pescadores de peces en sublimes pescadores de hombres. Esta fue la principal ocupación de nuestro Señor durante su vida pública. No hay duda de que si hubiese querido, en el mismo espacio de tiempo habría podido convertir el mundo entero, pero prefirió que los hombres cooperasen con él a la obra de la redención humana y se contentó con formar a los que debían renovar la faz de la tierra. Cierto día reparó Juan, el hijo de Zebedeo, que algunos varones animados de celo apostólico, pero que ni pertenecían al colegio de los 12, ni eran discípulos del Señor, arrojaban a los demonios en nombre de Jesucristo. Llevó esto muy a mal, pues le parecía una usurpación. «Maestro», dijo a Jesús, «hemos visto a uno que andaba lanzando los demonios en tu nombre, pero se lo hemos vedado, porque no viene con nosotros en tu seguimiento». El maestro respondió: «No se lo prohibáis, porque quien no está contra vosotros, por vosotros está». Palabras sublimes que proclaman la libertad de obrar el bien y abren campo libre a la iniciativa personal de los discípulos de Cristo. Otro día, habiendo de pasar el Señor por la ciudad de Samaria, de camino para Jerusalén, despachó a algunos delante de sí para que preparasen lo que habían de comer. Pero los samaritanos, que conocieron por la ropa que eran judíos, no quisieron recibir al Salvador. Indignados Juan y Santiago, su hermano, por tal descomedimiento y encendidos en celo excesivamente fogoso, lo que les valió el sobrenombre de Boanerges o hijos del trueno, dijeron a Jesús: «¿Quieres que mandemos que llueva fuego del cielo y los abrase?» Pero Jesús, vuelto a ellos, los reprendió diciendo: «¿No sabéis de qué espíritu sois? No vivís ya en tiempo de Elías, ni bajo la ley de justicia. Los días del Mesías han llegado, y con él la gracia y la misericordia reinan en la tierra». No entendieron por entonces los dos hermanos las palabras del maestro y siguieron ignorando a qué espíritu pertenecían. Salomé, su madre, que seguía el cortejo apostólico con otras santas mujeres para atender a las necesidades del Señor, participaba de la misma ignorancia. A tal grado llegó su familiaridad y franqueza con Jesús que un día, concertada ella con sus hijos, fue a encontrarle y le habló de este modo: «Maestro, quisiéramos que nos concedieses todo cuanto te pidamos». «¿Y qué queréis?», preguntóles Jesucristo. Salomé respondió: «Dispón que estos dos hijos míos tengan su asiento en tu reino,
uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mas Jesús, conociendo de dónde venía la petición, nada respondió a la madre, sino que se volvió a los hijos y les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo tengo que beber? Ambos hermanos, sin entender perfectamente el sentido de la divina pregunta, pero sospechando que les exigiría algún generoso sacrificio, respondieron: «Podemos». El Salvador, rasgando entonces el velo de lo futuro, les predijo el martirio. «Mi cáliz sí que lo beberéis, pero el asiento a mi diestra o siniestra no me toca concederlo a vosotros, sino que será para aquellos a quienes lo ha destinado mi Padre». Una hermosa lección recibieron Juan y Santiago en esta circunstancia. No hay enseñanza más elevada que esta, pues encierra en sí la ciencia sublime de la inmolación completa y absoluta, la ciencia del martirio con todo lo que tiene de abnegación. El discípulo amado. Leyendo el Sagrado Evangelio, se va uno percatando de que San Juan ocupa en el colegio apostólico un lugar de predilección. Él, como representante del amor, camina junto a Pedro, que lo es de la doctrina. Para Juan parece que reserva a Jesús las más tiernas efusiones de su corazón. Se diría que multiplica las ocasiones para manifestarle la ternura especial de su amantísimo corazón. Tómalo por testigo de escenas misteriosas que no quiere realizar en presencia de la muchedumbre, sino apartado de ella y aún lejos de las miradas de los demás apóstoles. Con Pedro y Santiago, Juan asiste a la resurrección de la hija de Jairo y ve por primera vez a su divino maestro encararse con la muerte y mandarle devuelva su presa. Algún tiempo después, lleva Jesús a sus 3 apóstoles privilegiados, Pedro, Santiago y Juan, al monte Tabor, se transfigura en su presencia y muéstrales su gloria. Una escena que el mismo evangelista redactará más tarde para enseñanza de la posteridad. Pero hay un instante en la última cena, víspera de la pasión, en que el sacratísimo corazón de Jesús, desbordante de amor, parece querer transfundirse en el alma del discípulo. Copartícipe ya del banquete eucarístico, Juan reclina suavemente la cabeza sobre el costado de Cristo y cierra los ojos corporales para que su alma vea mejor los tesoros espirituales ahí encerrados. Está bebiendo en su misma divina fuente la doctrina de amor que después difundirá por el mundo entero, y bebe también la firmeza y la constancia que nos admirarán unas horas después, cuando sin desfallecer seguirá a Jesús hasta el Calvario. Allí permanecerá en pie junto a su madre y María Magdalena y María, la mujer de Cleofás, haciendo compañía a la Madre Virgen y Reina Mártir que, traspasada por la espada del dolor, llora a su hijo. Momento solemne es este. Abre Jesús los ojos cerrados por el tormento y ve a María, su madre, y al discípulo amado junto a él. Mujer, dice, ahí tienes a tu hijo. Y después, mirando al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquel punto, encárgase de ella el discípulo. Justo era que después de haber participado de los tormentos de la pasión, tuviese parte también en los gozos de la resurrección. El tercer día, después de la muerte del Señor, fue María Magdalena al sepulcro con Salomé y, habiéndolo hallado vacío, volvió apresuradamente a la casa donde Juan y Pedro estaban y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sé a dónde lo han puesto». Con esta noticia conmoviéronse los 2 apóstoles y se encaminaron al sepulcro. Corrían ambos a la par, mas Juan, que era más joven, corrió más aprisa y llegó primero. Habiéndose inclinado, vio los lienzos, pero no entró. Después de que Pedro hubo entrado,
Juan también entró y vio y creyó. Durante los 40 días que mediaron entre la resurrección y la ascensión, multiplicó Jesucristo sus apariciones para que los discípulos todos quedasen bien convencidos de la realidad del portentoso milagro. Estaban pescando en el lago de Genezaret cuando se presentó Jesús en la orilla, pero no lo reconocieron. Renovó el maestro el prodigio de la pesca milagrosa y de pronto cayó en la cuenta el discípulo amado y dijo a Pedro: ¡Es el Señor! A este propósito observa San Ambrosio que la virginidad fue la primera que reconoció a aquel cuerpo virginal. En esta aparición, después de que el Salvador hubo confiado a Pedro el cuidado de su rebaño, también le predijo que moriría en cruz. En cuanto a Juan, anuncióle en términos velados que sin dejar de beber el cáliz de Cristo, como los demás apóstoles, moriría dulcemente y sin violencia. Después de Pentecostés. Después de la venida del Espíritu Santo, no se ausentó San Juan de Jerusalén tan pronto como los demás apóstoles, pues tenía que velar por la Divina Madre, inestimable tesoro que nuestro amantísimo Redentor le había confiado antes de abandonar la tierra. Según consta por la tradición, vivía en su casa del monte Sión, en compañía de la Sacratísima Virgen, de la que también pudo llamarse hijo predilecto. El hijo del trueno, que antes parecía tan fogoso y vengativo, era ya dechado de bondad y mansedumbre. Su corazón había sido moldeado en el del divino Cordero. Acompañaba diariamente a la afligida madre que en peregrinación iba recorriendo las diferentes estaciones santificadas por los padecimientos de su divino Hijo. ¡Qué sublimes coloquios habría entre aquellos dos corazones! Es de creer que Juan ofrecería cada mañana el santo sacrificio y que la Virgen asistiría al mismo y recibiría el santísimo cuerpo y sangre de Jesús. Después, bajo la dirección de María Santísima y de San Pedro, dedicábase San Juan a convertir a los hijos de la casa de Israel. Subían un día Pedro y Juan al templo a la hora de nona. En la puerta hallaron a un cojo que les pedía limosna. Fijaron ambos en él los ojos y le dijeron: «Míranos». Y él mirábalos de hito en hito y esperaba que le diesen algo. Mas Pedro añadió: «No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda». Y al instante quedó curado. Admiróse el pueblo de este milagro y rodeó a los apóstoles para escuchar su doctrina. Alarmado por ello, los príncipes de la sinagoga apoderáronse de ambos predicadores y los metieron en la cárcel. Al día siguiente, en que comparecieron ante el tribunal, intimáronles que por ningún caso predicasen en adelante en el nombre de Cristo. Mas Pedro y Juan respondieron: «Juzgad vosotros si es justo obedeceros a ustedes antes que a Dios». Finalmente, por temor del pueblo, les dieron libertad. Después del tránsito de Nuestra Señora, dejó Juan definitivamente la ciudad santa y fue a establecerse en Asia Menor, conforme estaba previsto en el reparto que del mundo se hicieran los apóstoles. Habíale precedido San Pablo en aquellas comarcas en las que predicó con gran fruto, y él completó la obra del gran apóstol. Fundó y organizó iglesias en las principales ciudades y fijó su residencia en Éfeso, desde donde dirigía a todos los fieles de Oriente. Juan bebe el cáliz del Señor. En breve tiempo transformó aquellas florecientes regiones. El culto de Diana, antes tan extendido, sobre todo en Éfeso, parecía poco menos que extinguido. Alarmáronse con esto los sacerdotes de los falsos dioses y denunciaron al santo evangelista ante el procónsul romano, que lo hizo prender y lo envió al emperador Domiciano como a mago, menospreciador de los dioses y sacrílego.
Por haberse perdido las actas, ignoramos el interrogatorio a que fue sometido en Roma el discípulo amado, pero sabemos con certeza que el emperador mandó le cortasen la larga cabellera que llevaba conforme a la costumbre nazarena. Ordenó después que le azotasen, le llevasen a un lugar cerca de Roma, conocido más tarde con el nombre de Puerta Latina, y allí le diesen muerte, arrojándole en una caldera de aceite hirviendo. Mas el Señor convirtióle tan horrible suplicio en refrigerio, y el invicto apóstol salió de la tina más fuerte y vigoroso de lo que había entrado. Conmemórase este martirio el día 6 de mayo. Atribuyó Domiciano este milagro a algún artificio de magia, pero no se atrevió a dar muerte al santo y lo desterró a Patmos, islote estéril de las Esporadas, en el mar Egeo, para que trabajase en las minas. Sucedía esto en el año 95. Mientras sus brazos extraían el mineral de hierro, sus predicaciones arrancaban a la idolatría a los muchos que le rodeaban y atendía a la porción del rebaño que se le confiara, previniéndolo celosamente contra la herejía y contra ciertas innovaciones peligrosas que el demonio comenzaba a suscitar. Sus escritos. Estando en aquel suplicio de las minas, tuvo admirables ilustraciones y revelaciones del Señor. Escribió primero una carta a cada una de las 7 iglesias del Asia Menor. Por su forma y contenido, recuerdan dichas cartas los libros proféticos del Antiguo Testamento, por lo cual se han juntado con el Apocalipsis y constituyen los primeros capítulos de este libro, que Juan escribió también en su destierro de Patmos. En el Apocalipsis describe el inspirado autor la serie de sucesos que en espíritu veía iban a realizarse desde el nacimiento de la Iglesia hasta el día del juicio. Viene a ser un relato sumamente misterioso y oscuro de la historia de la Iglesia hasta la consumación de los siglos. Cada palabra encierra un misterio, dice San Jerónimo, y a medida que lo requiere el bien de la humanidad, va Dios corriendo el velo que tanto secreto oculta. En el 97, después de la muerte de Domiciano, habiendo anulado el Senado romano los decretos del tirano, pudo nuestro glorioso santo volver a Éfeso. Instáronle mucho sus discípulos a que pusiera por escrito cuanto les enseñaba del Señor. Antes de acceder, ordenó 3 días de ayuno y de oración. Durante ellos recibió del cielo orden para complacer a sus hijos espirituales. Entonces escribió su evangelio, el más sublime de todos, aunque el postrero en el orden cronológico. En vano han pretendido los impíos contemporáneos negar su autenticidad. Es tanta y tan resplandeciente la luz teológica que despiden sus páginas que quedan ofuscados por ella. Los demás evangelistas parecen caminar por la tierra con Jesús hombre, pero Juan, cual águila potente, se eleva muy por encima de los querubines y serafines y va a reposarse en el seno del Padre Eterno, cuya divina fecundidad revela cuando escribe: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Palabras que repite la Iglesia todos los días al final de la misa. No podría haberse hallado página más bella para la del día de Navidad. Del discípulo amado quedan también 3 epístolas de desigual importancia. La primera es una especie de encíclica dirigida a las iglesias del Asia Menor. En ella da rienda suelta a su gran celo apostólico. Las otras 2, cortísimas, rebosan paternal bondad y parecen ser sus últimos escritos. Testamento y muerte. Gustaba mucho el santo apóstol de presidir las reuniones de los cristianos, y cuando por su avanzada edad ya no podía caminar, se hacía llevar a ellas y no cesaba de repetir: «Hijitos míos, amaos los unos a los otros». Cansados de oírle decir esto, llegaron sus discípulos a decirle:
Maestro, ¿por qué nos repites siempre lo mismo? A lo que él respondía: porque este es el precepto del Señor, y si lo cumplís, no os hace falta nada más. Esta respuesta fue como el testamento espiritual del último apóstol superviviente, el cual, cargado de años y de méritos, durmióse en la paz del Señor en Éfeso, según la tradición, y el 27 de diciembre del año 101.